Me encontraba en mi despacho a las 2 de la mañana, igual que los últimos 15 años de mi vida. Sergio dormía en la habitación principal. Él siempre duerme bien. Dice que el secreto de su éxito es una conciencia tranquila, pero yo sé que es simplemente la falta de una. Yo buscaba un error de conciliación bancaria que me había saltado durante la tarde. Soy la administradora. Sin embargo, esa noche el servidor se comportó de forma extraña. Un protocolo de seguridad que yo no había configurado bloqueó mi acceso habitual. «Qué extraño», susurré. Sentí curiosidad. Utilicé una puerta trasera que dejé instalada hace años en el sistema, casi por instinto de supervivencia, y logré entrar. Lo que vi no fue un error contable. Frente a mis ojos se desplegó una red de transferencias que se extendía como un cáncer silencioso por las cuentas de la empresa. Sociedad madre. Miles, luego millones, se deslizaban desde nuestras cuentas operativas hacia esa entidad externa. Empecé a rastrear el origen de la sociedad madre. No era una inversión, no era un fondo de reserva, era un drenaje, y en la lista de beneficiarios finales el nombre de Sergio no estaba solo. Estaba el de su madre, Matilde, mi suegra, solo ellos dos. «Me estás borrando», dije para mis adentros, mientras las lágrimas calientes y amargas nublaban mi vista. 15 años. Y me estás borrando como si fuera un error tipográfico. El sonido de la puerta abriéndose me hizo saltar. Era Sergio. Estaba apoyado en el marco de la puerta, vestido con su pijama de seda, con esa expresión de superioridad aburrida que solía reservar para los empleados de bajo nivel. «¿Sigues aquí, Clara?» El servidor estaba teniendo problemas. No deberías estar forzando el sistema. Podrías estropear algo que no entiendes. Cerré la laptop de golpe, pero el reflejo de la traición seguía ardiendo en mis pupilas. «Sergio, ¿qué es la sociedad madre?», pregunté, directa, sin los rodeos que él tanto disfrutaba. Él no se inmutó. «Deja de jugar a la detective, Clara», respondió, acercándose a mi escritorio con una calma aterradora. «Ontés, estás cansada. Y cuando te cansas, dejas de ser útil. Te vuelves errática, imaginas fantasmas donde solo hay estructuras fiscales inteligentes que tú, honestamente, no tienes la capacidad de procesar». «¿Estructuras fiscales?». Me reí, una risa seca que me dolió en la garganta. He administrado cada centavo de esta empresa desde que éramos 2 personas en una oficina rentada. He hecho magia con tus deudas y he multiplicado tus ganancias. No me hables de capacidad. Háblame de por qué los activos de nuestra hija están pasando a una sociedad controlada por tu madre. Sergio se detuvo frente a mí y me miró con unos ojos que ya no reconocía. «No, Clara, pon las cosas en su lugar», dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro cruel. «Tú solo has cuidado el jardín mientras yo compraba la tierra. Has sido una excelente secretaria con un título de esposa, pero no te confundas. Las decisiones reales las tomo yo. Y Matilde, que es familia. Tú eres alguien que estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado, pero ese momento ya pasó». «Soy tu socia», grité, y mi voz se quebró. «Me pediste que fuera tu socia en la vida, y yo acepté dejarte jugar en la oficina para que te sintieras importante. Pero ahora estás interfiriendo». Me quedé paralizada. La humillación era tan real que podía olerla. Sergio se dio la vuelta, dándome la espalda con una indiferencia que dolía más que un golpe físico. «Y, por cierto», añadió desde la puerta, «mañana habrá cambios en el acceso al servidor. No quiero que pierdas más horas de sueño con cosas que no te incumben. Duerme, Clara». Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, firmes y seguros. Me senté de nuevo en la silla con las piernas temblando. Miré mis manos, las mismas que habían firmado contratos que nos hicieron ricos, las mismas que habían consolado a Sergio cuando el miedo al fracaso lo paralizaba en sus inicios. Me di cuenta de que él tenía razón en algo. Me había tratado como un activo, me había usado mientras generaba rendimientos y ahora yo estaba totalmente depreciada. Mi valor en sus libros era cero. Sin embargo, Sergio había cometido un error fundamental, el mismo error que cometen todos los hombres que se creen dioses. Subestimó a la persona que conoce sus debilidades. Miré la laptop cerrada. En ese momento, el amor que sentía por él murió definitivamente. Lo que quedó en su lugar fue algo mucho más útil,
una determinación fría y matemática. Si Sergio quería tratarme como a una empleada, entonces aprendería lo que sucede cuando una empleada decide auditar al dueño. Me levanté y caminé hacia la ventana. ¿Quieres una guerra de activos y pasivos, Sergio? Susurré contra el cristal frío. Pues prepárate, porque voy a demostrarte que el pasivo más tóxico de tu vida no soy yo. Es tu propia ambición. El capítulo de la esposa sumisa había terminado. El capítulo de la administradora despiadada acababa de comenzar. El timbre sonó con una autoridad gélida. Al abrir, Sergio no venía solo. Lo flanqueaban el abogado Ortega y su madre, Matilde, quien entró recorriendo la sala como si evaluara mercancía usada. «Buenos días, Clara», soltó Matilde, quitándose los guantes. «Qué desorden. Aunque es comprensible, ya que no debes preocuparte más por esta casa». El abogado me extendió un sobre grueso. Mi vista se nubló al leer. «Orden de desalojo inmediata». «Sergio, ¿qué es esto?», exclamé buscando sus ojos. Él ni siquiera se inmutó. «Legalmente, siempre fuiste una prestadora de servicios con beneficios de residencia», respondió él con una calma asquerosa. «Al intentar entrar al servidor anoche, rompiste la cláusula de confianza. El contrato terminó». «¿Es una trampa?», grité, interponiéndome cuando vi que Matilde miraba hacia la habitación de mi hija. «No me mires así, querida», intervino Matilde con una sonrisa gélida. «Una empleada eficiente sabe cuándo su contrato ha terminado, y tú ya estás muy depreciada. Tienes una hora para sacar lo que quepa en 2 maletas. El resto, incluyendo las joyas, es de la sociedad». «¿Fueron regalos de aniversario?», susurré, sintiendo la humillación como un ácido. «Fueron gastos de representación, Clara», me corrigió el abogado. «No lo compliques». Caminé hacia Sergio y le di una bofetada que resonó en toda la estancia. Él se giró lentamente, limpiándose la comisura de los labios con una satisfacción oscura. «Gracias, Clara», dijo él. «Ortega, anota eso. Agresión física frente a la menor. Eso acelera la custodia total». Me quedé helada. Recogí a Sofía y empacamos lo mínimo en un silencio sepulcral. Al bajar, Sergio estaba en la puerta y lanzó un fajo de billetes a mis pies. «Toma para el taxi», escupió. «A ver si así aprendes que en esta familia el apellido se gana, no se hereda por acostarse conmigo». No toqué el dinero. Salía la lluvia con la cabeza en alto, mientras escuchaba al cerrajero cambiar las chapas detrás de mí. Sergio me miraba desde el balcón, creyendo que me dejaba en la calle, sin saber que acababa de entregarme las pruebas de su propia ruina. La lluvia golpeaba el pavimento con una furia rítmica, lavando mi rastro de aquella calle que ayer llamaba hogar. Sofía temblaba bajo mi brazo, empapada y confundida. Me detuve en una parada de autobús, el único refugio gratuito que nos quedaba. El fajo de billetes que Sergio lanzó al suelo seguía quemando mi memoria. No lo recogí por orgullo, pero al ver el rostro pálido de mi hija, el orgullo se sentía como un lujo mortal. Saqué el teléfono y llamé a Lucía, mi mejor amiga. «¿Clara?». Su voz era puro pánico. «Sergio llamó a mi esposo. Dice que robaste fondos y que estás inestable. No puedo recibirte, no quiero problemas legales». El clic de la llamada finalizada dolió más que el frío. Sergio no solo me había quitado el techo, estaba infectando mi círculo social para convertirme en un fantasma. Caminamos hasta un motel de paso que olía a tabaco rancio. Pagué el cuarto con lo último que tenía en mi billetera. Mientras Sofía caía rendida en una cama de sábanas ásperas, yo me senté en el suelo y encendí mi laptop. «¿Crees que me dejaste sin nada, Sergio?», susurré a la oscuridad, «¿eh? Me dejaste sin casa, pero me dejaste la memoria». Un mensaje de texto iluminó la pantalla. Era de Matilde. «No busques a nadie. Firma el divorcio por abandono y quizá te deje ver a la niña en unos años». Sentí un impulso de gritar, pero me contuve. Me miré en el espejo manchado del baño. Tenía ojeras y el cabello revuelto, pero mis ojos brillaban con una claridad aterradora. «Depreciada, me dijiste», le hablé a mi reflejo. «O sea que rebajaste mi valor. Pero recuerda que cuando un activo llega a valor cero, se convierte en una pérdida neta para quien lo posee. Y yo voy a ser la pérdida que quiebre tu vida». Esa noche, en aquel cuarto de $50, Clara murió. En su lugar, nació la mujer que conocía cada debilidad del sistema. Sergio y Matilde brindaban en su mansión,
sin saber que una empleada acababa de terminar la auditoría de su ruina. Clara está preparando el camino de su venganza. ¿Es correcto lo que va a hacer contra su esposo y suegra? Te leo en los comentarios. El motel La Estancia olía a derrota, pero para mí se convirtió en un centro de mando. Mientras Sofía dormía un sueño inquieto, yo me hundía en los archivos del disco duro. Sergio siempre se creyó un genio, pero su única habilidad real era delegar el trabajo sucio. Él firmaba, pero yo leía, y en su afán por borrarme de la sociedad madre cometió un error de principiante: la soberbia. Veamos qué tan genio eres sin mi firma debajo de la tuya, susurré. Revisando las actas de la sociedad secreta que él y Matilde usaban para desviar fondos, encontré el veneno en la página 34. Una tipografía casi invisible dictaba: responsabilidad ilimitada. Sergio había aceptado esa cláusula por pura avaricia, creyendo que su imperio era intocable. Al desalojarme y declararme legalmente como una empleada, había invalidado el blindaje matrimonial que lo protegía de las deudas fiscales. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sergio: espero que el motel sea de tu agrado. Firma el divorcio y te enviaré dinero para que dejes de vivir como una indigente. No lo hagas difícil para Sofía. La crueldad de sus palabras fue el último clavo en mi piedad. Lo llamé de inmediato. ¿Qué quieres, Clara?, contestó con fastidio. Algunos tenemos que trabajar para mantener el estilo de vida que tú desperdiciaste. ¿Trabajar, Sergio? ¿Me hablas de trabajar mientras duermes cómodamente en la cama que yo pagué? Le respondí en un susurro gélido. Pero, bueno, dime, ¿alguna vez leíste la cláusula de responsabilidad ilimitada? ¿O estabas muy ocupado escuchando a tu madre? Hubo un silencio pesado al otro lado. ¿De qué hablas? Su voz ya no era firme. Hablo de que ahora eres el único responsable legal. Debes 12 millones en impuestos no declarados. Al echarme, el gobierno ya no vendrá por la empresa, vendrá por ti, por tu casa y por las joyas de tu madre. Mañana la auditoría fiscal recibirá un paquete anónimo. Felicidades, ya no soy tu esposa, ahora soy tu acreedora más peligrosa. Si haces eso, nos hundes a todos, gritó, casi en un ruego. A Sofía la hundiste tú cuando la sacaste a la lluvia. Ella estará bien conmigo. Tú, en cambio, vas a aprender lo que es vivir en un cuarto de $50. Pero con rejas en la ventana. Colgué. El miedo desapareció, reemplazado por una frialdad matemática. Sergio creía que me había dejado en la calle, pero me había dado la libertad de destruirlo sin remordimientos. El contrato del olvido tenía un precio, y yo iba a cobrar hasta el último centavo de interés. La oficina principal de Inversiones Álvarez nunca se había sentido tan pequeña. El aire acondicionado zumbaba con una eficiencia clínica, tratando en vano de enfriar la tensión que desbordaba las paredes de cristal. Sergio estaba sentado tras su escritorio de caoba, con el nudo de la corbata ligeramente flojo por primera vez en años. A su lado, Matilde permanecía rígida en una silla de cuero, sosteniendo su bolso como si fuera un escudo de armas. Cuando entré, no lo hice como la mujer empapada que dejaron en la acera hace 2 días. Llevaba un traje sastre que había guardado en la maleta, el cabello recogido con una precisión militar y una carpeta roja bajo el brazo. Ya no era la madre suplicante, era la auditora que venía a liquidar una deuda moral. ¿Todavía no te has ido del pueblo, Clara?, soltó Sergio, intentando recuperar su tono de mando, aunque su voz traicionó un leve temblor. Ya te dije que no hay más dinero. Ortega te envió los papeles. Firma y lárgate antes de que llame a seguridad. Caminé hasta el escritorio y dejé caer la carpeta roja sobre la superficie pulida. El sonido fue como un mazazo. Vine a reentregarte esto, Sergio, dije, apoyando las manos sobre la mesa y mirándolo directamente a los ojos. Es la auditoría forense de la sociedad madre. Felicidades. Al ponerme en la calle y declararme legalmente como una empleada externa, rompiste el blindaje de la sociedad conyugal que protegía tus bienes personales de las deudas de la empresa. Matilde soltó una risa seca, cargada de desprecio. «¡Mientes!», exclamó la mujer, con los ojos inyectados en rabia.
Esa empresa es nuestra, está protegida por 3 capas de sociedades extranjeras. Eres una muerta de hambre que leyó un par de blogs de leyes y cree que puede asustarnos. Sí, Matilde, esa empresa es toda suya. Y ese es precisamente el problema, respondí, girándome hacia ella con una sonrisa gélida. Sergio firmó una cláusula de responsabilidad ilimitada a cambio de ocultar 12 millones de dólares en paraísos fiscales. Al echarme, invalidó la única firma que hacía que esos movimientos parecieran consultorías legales entre esposos. Ahora son simplemente evasión fiscal agravada. Sergio abrió la carpeta. Vi cómo el color abandonaba su rostro de forma gradual, volviéndose del color de la ceniza mientras leía la notificación sellada del Ministerio de Hacienda que yo misma había provocado. ¿Qué hiciste, Clara?, susurró Sergio, con las manos temblando. Si esto procede, nos van a quitar todo. La casa, las cuentas, la oficina. No, Sergio, lo corregí, saboreando cada palabra. Te lo van a quitar a ti y a tu madre, que figura como beneficiaria secundaria. Yo soy solo una empleada depreciada que acaba de cumplir con su deber de denunciar irregularidades financieras. El gobierno me ha otorgado protección como informante. Mi patrimonio personal, lo poco que logré salvar antes de que me borraras, está intacto. ¡Eres una traidora!, gritó Matilde, levantándose y señalándome con un dedo tembloroso. Después de todo lo que esta familia te dio. ¿Qué me dieron, Matilde?, le espeté, dando un paso hacia ella. ¿Me dieron 15 años de jornadas de 16 horas para que este idiota se sintiera importante? ¿Me dieron el derecho de ser humillada frente a mi hija bajo la lluvia? Lo que ustedes me dieron fue la libertad de no tener nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, eres invencible. Sergio se desplomó en su silla, mirando el ventanal que daba a la ciudad que creía dominar. El teléfono del escritorio empezó a sonar. Luego el suyo. Luego el de Matilde. —¿Es Ortega? —dijo Sergio, mirando la pantalla de su móvil con terror. Dice que hay agentes federales en la recepción de la casa. Deben ser los de la Unidad de Delitos Financieros —dije con total naturalidad, mientras me colgaba el bolso al hombro. Tienen una orden de embargo preventivo sobre todos los activos de la sociedad madre, incluyendo el auto en el que vinieron y las joyas que llevas puestas, Matilde. Según la ley, son fruto de un ilícito. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y miré por encima del hombro. Sergio estaba hundido, con la cabeza entre las manos. Matilde simplemente miraba al vacío, dándose cuenta de que su linaje y su orgullo ahora valían menos que el papel en el que estaba escrita la deuda. «Me pediste que fuera tu socia en la vida, Sergio», concluí con una voz firme y directa. «Pero me trataste como un activo. Y en contabilidad, cuando un activo se vuelve tóxico, lo primero que haces es deshacerte de él antes de que destruya todo el balance. Lástima que no te diste cuenta de que el activo tóxico siempre fuiste tú». Salí de la oficina sin mirar atrás. En el pasillo me crucé con 2 hombres de traje oscuro que caminaban con paso decidido hacia el despacho de Sergio. No necesité preguntar quiénes eran. Por primera vez en años sentí que el aire entraba en mis pulmones sin dificultad. El careo había terminado. El silencio de la mañana siguiente fue diferente. Ya no era el silencio opresivo de la mansión, sino la calma de un campo de batalla cuando el humo finalmente se disipa. Me encontraba sentada en un pequeño café frente a mi antigua casa, con una taza de chocolate caliente entre las manos y Sofía dibujando soles en una servilleta a mi lado. A lo lejos, el espectáculo comenzó. 2 patrullas y un camión de mudanzas oficial se estacionaron frente a la propiedad. Vi a los agentes bajar con carpetas y sellos, el lenguaje universal del final de una era. Unos minutos después, la puerta se abrió. Sergio salió primero, escoltado por un oficial. Ya no llevaba su traje de 3 piezas. Vestía una sudadera gris y se veía encogido, como si el aire se le hubiera escapado del cuerpo. Detrás de él, Matilde intentaba mantener la compostura, pero su rostro era una máscara de horror, mientras veía cómo un empleado estatal sacaba su piano de cola a la acera. «Mira, mami, es la abuela», dijo Sofía, señalando con su crayón. «¿Por qué están sacando sus cosas a la calle? Porque a veces, mi vida,
Las personas olvidan que las cosas que tienen no les pertenecen si las consiguieron haciendo daño. Le respondí, acariciando su cabello. Ahora van a aprender a vivir de forma más sencilla. Vi cómo Sergio se detenía un momento y miraba hacia mi dirección. Nuestras miradas se cruzaron a través del ventanal del café por un segundo que pareció eterno. No hubo gritos ni amenazas. Solo hubo la realización absoluta en sus ojos de que yo lo había advertido. Él me trató como un activo depreciable, y ahora él era el que no tenía valor ante la ley. Un oficial le pidió que subiera al vehículo. Matilde discutía con otro agente, señalando sus joyas, pero el hombre simplemente le entregó un recibo de incautación. El contrato del olvido que ellos redactaron para borrarme se había convertido en el registro público de su ruina. «Mami, ¿ya terminamos la misión secreta?», preguntó Sofía, cerrando su cuaderno. «Sí, mi amor, ya terminó», dije, dejando unos billetes sobre la mesa, esta vez ganados con mi propia consultoría externa. «Ahora vamos a buscar una casa de verdad, una donde las paredes no guarden secretos y donde tú y yo seamos las únicas dueñas de nuestro destino». Me puse de pie, tomé la mano de mi hija y caminé en dirección opuesta a la mansión. No miré atrás. No necesitaba ver cómo cerraban las puertas con sellos de clausura, ni cómo los vecinos salían a sus balcones a chismear sobre la caída de los poderosos. El olvido, después de todo, no se compra con firmas ni con traiciones. El olvido se gana cuando dejas de ser la víctima para convertirte en la arquitecta de tu propia libertad. Sergio y Matilde tendrían muchos años para recordar mi nombre en la soledad de sus nuevas y humildes vidas. Yo, en cambio, ya los había borrado de mi balance general.